Un estudio del año 1945 demostró algo verdaderamente aterrador sobre la naturaleza humana. Ujú. El psicoanalista René Spitz analizó a niños en orfanatos que, digamos, tenían todas sus necesidades físicas cubiertas: comida, techo, higiene. Claro, lo básico. Exacto. Pero carecían de contacto físico y emocional constante. Y el resultado no fue solo que los niños estuvieran tristes. No, fue mucho peor. Desarrollaron un síndrome llamado hospitalismo o marasmo. Esa falta de estímulo los llevaba a una apatía extrema, al deterioro biológico e incluso a la muerte. O sea, el contacto humano no es un lujo, es un requisito biológico absoluto para la supervivencia. Es un punto de partida brutal, lo sé, pero absolutamente necesario para entender lo que vamos a analizar en esta inmersión profunda. Totalmente. A menudo se piensa en lo social como algo secundario, algo que hacemos después de cubrir nuestras necesidades básicas. Pero la investigación de Spitz y la psicología social nos dicen que el grupo es la herramienta de supervivencia primordial. Necesitamos a otros para no deteriorarnos. Y sin embargo, fíjate que una vez que logramos entrar en esos grupos para sobrevivir, comienza una guerra psicológica que la mayoría ni siquiera percibe. Así es. El análisis de hoy se basa en un extenso documento académico sobre psicología social, dinámicas de grupos y resolución de conflictos. Ok, vamos a desempacar esto. Porque todos formamos parte de múltiples ecosistemas. O sea, familias, juntas directivas, equipos de proyecto, asociaciones de vecinos. Invisible que dicta por qué alguien domina una reunión, por qué otra persona es sistemáticamente ignorada o por qué de la nada estallan peleas que parecen completamente irracionales. Descifrar ese código fuente es, pues, el propósito central de nuestra exploración. Para quienes nos escuchan, comprender estas dinámicas es una ventaja táctica monumental. Claro, te cambia la perspectiva. Totalmente. Permite dejar de reaccionar emocionalmente ante la fricción diaria y empezar a operar con verdadera estrategia. Pero a ver, para entender los fallos del sistema, primero hay que entender por qué el sistema se forma en primer lugar. Lógico. El sociólogo Marvin Shaw define al grupo mediante un concepto ineludible: la interdependencia. Un grupo no es una aglomeración de personas esperando el autobús, digamos. Es una red donde un hecho que afecta a uno inevitablemente altera a todos los demás. Pero a ver, ¿qué nos empuja a enredarnos voluntariamente en esa interdependencia tan compleja? Digo, si somos honestos, las relaciones humanas agotan. Uf, ni que lo digas. Pero lo fascinante aquí es cómo lo explica la teoría de las relaciones sociales de Eric Berne. A ver, cuéntame de eso. Él postula que así como el cuerpo exige nutrientes, la psique humana padece de 3 hambres fundamentales. Ok, hambres psicológicas. Exacto. Tenemos hambre de estímulo, hambre de reconocimiento y hambre de estructura, que básicamente se refiere a cómo programamos nuestro tiempo para evitar el terror al vacío. Entonces, siguiendo esa lógica, entrar a un grupo es como entrar a un buffet psicológico. Esa es una gran analogía. O sea, vamos a la oficina o nos inscribimos en un curso de cerámica no solo por el salario o por aprender a tornear arcilla. Vamos porque necesitamos alimentar esa hambre de reconocimiento. Tal cual. Vamos a buscar lo que Verne llama caricias, que pueden ser físicas como un apretón de manos o verbales como un simple buen trabajo en el reporte. Y de paso, el horario de oficina estructura el tiempo para no enfrentarnos al aburrimiento abrumador de la soledad, ¿no? Esa analogía del buffet da en el clavo. El grupo es el ecosistema diseñado para proveer esas caricias que confirman nuestra propia existencia. Pero hay un postulado de Verne que resulta muy oscuro. Uy, ¿cuál? El ser humano prefiere absolutamente cualquier tipo de reconocimiento antes que ser ignorado. Espera, a ver, me cuesta mucho aceptar eso a nivel práctico. ¿Ah, sí? Sí, porque biológicamente hablando, o sea, ¿por qué alguien elegiría activamente el maltrato emocional o la humillación en su lugar de trabajo, en lugar de simplemente hacer su labor en silencio y pasar desapercibido? Suena raro, claro. Suena completamente contraintuitivo buscar el dolor. Parece ilógico hasta que recordamos el estudio de Spitz con el que abrimos. La indiferencia total, el aislamiento emocional crónico, se percibe en el cerebro como una amenaza de muerte. ¡Wow! Si alguien no logra obtener caricias positivas por su buen desempeño, la desesperación por confirmar que existe y que tiene un impacto en el mundo lo empujará a buscar caricias negativas. O sea, prefieren prender fuego a la oficina antes que ser invisibles.
Es una forma drástica de verlo, pero precisa. Por eso abundan personas que constantemente inician rumores, generan dramas o inician lo que Verne clasifica como juegos psicológicos disfuncionales. Claro, el típico colega problemático. Exacto. A un nivel subconsciente profundo, el dolor de una pelea es preferible a la devastación de la nada. El conflicto, al menos, garantiza que el otro te está mirando. Fíjate que eso cambia por completo la forma de ver a ese compañero que siempre busca problemas. No es necesariamente malicia, es desnutrición psicológica. Me gusta ese término, desnutrición psicológica. Bueno, una vez que todos entran a este buffet buscando saciar sus hambres, comienza el teatro. Porque según el material, no entramos al grupo a ser nosotros mismos de forma neutral. No, para nada. Inmediatamente adoptamos papeles. El psiquiatra Enrique Pichon Rivière describe una distribución de roles que ocurre de manera totalmente inconsciente. Los conceptos de Pichon Rivière son fundamentales aquí. Él identifica 4 roles que emergen como mecanismos de defensa dentro de la matriz grupal. Ajá, a ver. El primero es el portavoz. Esta es la persona que, sin darse cuenta, enuncia y denuncia la ansiedad, las fantasías o los miedos ocultos de todo el colectivo. Ok, o sea, el que habla por todos sin saberlo. Exacto. Cuando el portavoz se queja de un detalle nimio, en realidad está canalizando la angustia que todos los demás reprimen. Ya. Luego está el líder, en quien el grupo delega todos los aspectos positivos y las esperanzas de éxito. Y después aparecen las figuras más oscuras de la dinámica. El saboteador y el chivo emisario. El saboteador es descrito como el que atenta contra la tarea. Pero, leyendo esto, me surge una duda razonable. Dime. ¿El saboteador es un villano dentro del equipo? Porque muchas veces, la persona que pone trabas constantes no parece querer la destrucción del grupo. Claro. Más bien parece estar aterrada. ¿Podría ser el saboteador una especie de, un sistema inmunológico del grupo reaccionando de forma exagerada ante un cambio que perciben como una amenaza? Es una interpretación sumamente aguda. Pichon Rivière argumenta exactamente eso. El saboteador no es alguien con un plan maestro para arruinar a la empresa. No es un supervillano de película. Para nada. Es simplemente el individuo que asume el liderazgo de la resistencia al cambio. Cuando una nueva directiva amenaza el status quo, el grupo siente pánico. Pero no todos pueden expresarlo. Claro, por mantener las apariencias. Y ahí entra el saboteador. Canaliza ese pánico bloqueando el avance para proteger al grupo de lo desconocido. Es como si la resistencia necesitara un rostro. Tal cual. Y luego tenemos al chivo emisario, que honestamente me parece la figura más trágica de todas. Sin duda. Básicamente funciona como el bote de basura emocional del grupo. Todo lo que el equipo odia de sí mismo, su incompetencia, sus fracasos, sus frustraciones. Se lo arrojan a una sola persona. Y exacto, se lo arrojan a uno solo para no tener que lidiar con su propia suciedad colectiva. Y al segregar y culpar a ese chivo emisario, el resto del grupo se purifica artificialmente. Se dicen, nosotros estamos bien, el único problema es esta persona. Qué fuerte. Y qué común, además. Muy común. Ahora, si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una de las herramientas visuales más potentes del autor. El esquema del cono invertido. A ver, explícanos esa imagen. Imaginemos un cono tridimensional, similar a un tornado, digamos, con la base ancha arriba y el vértice delgado apuntando hacia abajo. Ok, lo tengo en la mente. Arriba, en la superficie ancha, sucede lo que el texto llama lo manifiesto, lo explícito. Exacto. Por ejemplo, imaginemos a un equipo de diseño discutiendo agriamente durante 3 horas sobre si la paleta de colores de un proyecto debe ser azul o verde. Se gritan, argumentan sobre estética. Sí, un drama total por un color. Eso es lo que todos pueden ver y, no sé, grabar con una cámara. Lo que está en la superficie. Pero si empezamos a descender por la espiral de ese cono invertido hacia la profundidad, hacia el vértice estrecho, encontramos lo latente, lo implícito. Lo que no se dice. Así es. Ahí abajo no hay debates sobre colores. Ahí abajo están apretujados un par de miedos básicos universales. El miedo a la pérdida de la seguridad del pasado y el miedo al ataque de un futuro desconocido. O sea que esa pelea monumental por el color azul o verde arriba
es en realidad un disfraz. Un teatro, exacto. Abajo el miedo real es, ¿seremos irrelevantes si cambiamos nuestro estilo de diseño? ¿Perderemos nuestros empleos? Exactamente. Las discusiones triviales suelen ser válvulas de escape para ansiedades profundas. Y en medio de ese descenso, operando en la penumbra, aparece un concepto que me pareció fascinante: la tele. Ah, la tele, sí. El documento la describe como una influencia a distancia, una disposición. Es esa química instantánea, ¿sabes? Ujú. Alguien entra a una sala de juntas por primera vez, ni siquiera ha hablado, y ya se siente un rechazo visceral o una atracción magnética hacia esa persona. Y uno dice, pero si no te conozco. Exacto, no es magia. Es la historia personal proyectándose en el presente. La tele explica gran parte de la irracionalidad en las primeras impresiones. El rechazo no ocurre por lo que esa persona nueva es en realidad. Ocurre por la figura del pasado que reactualiza en el inconsciente del observador. Claro, te recuerda a alguien que te hizo daño, por ejemplo. Exacto. El individuo nuevo se convierte en un proyector de viejos fantasmas o de viejos afectos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si consideramos a un grupo como un ecosistema lleno de personas buscando reconocimiento a toda costa, Ajá. asumiendo roles de saboteadores o chivos emisarios, con la cabeza llena de miedos reprimidos en el fondo de un cono, y además proyectando traumas del pasado sobre sus compañeros, Es una bomba de tiempo. tal cual, la presión tiene que liberarse. Y eso explica por qué las peleas en los equipos no son accidentes, son parte del ciclo biológico. Así es. La sociología moderna, a través de los autores mencionados en el documento, deja claro que los grupos no son estáticos, tienen un ciclo vital. Como cualquier ser vivo. Comienzan con una fase de formación o preafiliación, donde domina la cortesía superficial porque, todos están evaluando el terreno. Todos se portan bien. Exacto. Pero la cortesía no dura. La segunda fase es la inevitable lucha por el poder, o el enfrentamiento. Y ahí es donde muchos equipos se asustan. Y lo que la mayoría de los manuales corporativos no logran entender es que esta fricción no es un error en el sistema. O sea, no significa que el grupo esté fracasando. Para nada. Es un requisito ineludible. Si un equipo no tiene fricción, nunca logrará pasar a las fases de verdadera organización e intimidad, que es donde ocurre el desempeño real. El conflicto es, paradójicamente, el motor del desarrollo grupal. Qué loco, ¿no? Sí, pero el problema surge cuando el conflicto no evoluciona, cuando se estanca. Y aquí el documento utiliza una metáfora visual extraordinaria: el nudo siciliano. El nudo siciliano. Suena a una táctica de la mafia. Totalmente. Pero la imagen es brillantemente claustrofóbica. A ver, descríbelo. Imaginemos una intersección estrecha donde 4 vehículos se bloquean mutuamente. Ajá, Todos quieren avanzar. ajá. Todos tienen la misma fuerza y el mismo derecho percibido de paso, pero nadie puede moverse. Es un estado de parálisis por equilibrio perfecto. Una pesadilla de tráfico. Exacto. Y la única forma de salir de un nudo siciliano es que alguien, en contra de su propio orgullo, decida dar marcha atrás para descomprimir el sistema. Pero, ¿quién retrocede primero? Esa es la cuestión. Para resolver esa encrucijada es donde entra en juego la dinámica del poder. Ah, claro. Los psicólogos French y Raven desarrollaron la teoría de las 5 bases del poder, que determinan cómo alguien puede influir para que otro vehículo, siguiendo tu analogía, retroceda. Analicemos eso, porque no todos los poderes son iguales. Tenemos el poder de recompensa, el legítimo, el experto, el de referencia y el de coacción. Así es. Pero me pregunto, si el conductor de uno de esos autos usa el poder de coacción, Ujú. básicamente salir del auto y amenazar al otro con violencia o con despedirlo si no retrocede. El nudo podría desarmarse momentáneamente. Claro, por puro miedo. Pero ¿a qué costo a largo plazo? El costo es altísimo. El poder de coacción logra cumplimiento inmediato, sí, pero incuba resentimiento instantáneo. Se la guardan para la próxima. Exactamente. La persona que fue forzada a retroceder buscará venganza. De hecho, el uso constante de la coacción es lo que fabrica sistemáticamente a los saboteadores que mencionamos antes. ¡Wow! Todo se conecta. Por el contrario, el poder experto, que está basado en el conocimiento comprobable, o el poder de referencia, basado en el respeto y el carisma. Ambos generan una influencia completamente distinta. Me imagino que es un abordaje más suave. Sí, porque si quien pide retroceder tiene poder de referencia, el otro conductor no se siente humillado al ceder, se siente parte de una solución conjunta. Esa diferencia es vital. Ahora,
Hay otro tipo de conflicto del que habla el texto que a mi juicio es mucho más destructivo que el nudo siciliano. ¿Cuál dirías? Porque es silencioso. El conflicto endémico. Ah, sí. El conflicto endémico es, en pocas palabras, la normalización del dolor. Exactamente. Es cuando una disfunción se vuelve parte del paisaje. Como un mueble más en la oficina. Pensemos en un departamento donde es norma trabajar todos los fines de semana sin paga adicional. Nadie grita, nadie se queja abiertamente. El elefante en la habitación lleva ahí tanto tiempo que, bueno, ya le pusieron un tapete encima. Se vuelve invisible. La gente se convence de que así es la cultura y aprenden a convivir con la toxicidad operativa. Y para erradicar un conflicto endémico o para destrabar un nudo siciliano, sin recurrir a la coacción tiránica, se requiere una fuerza catalizadora. ¿Y cuál es esa fuerza? Esto nos lleva a la toma de decisiones, que es el punto crítico de inflexión en cualquier dinámica grupal. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que alguien tiene que cortar la inercia. Fíjate que la raíz etimológica de decidir tiene que ver con cortar. ¡Qué interesante! Y el material académico presenta la regla de las 3 Rs para la toma de decisiones, que es, te digo, brutalmente honesta. Las 3 Rs desmontan por completo la fantasía de la decisión perfecta. A ver, repasémoslas. La primera R es el riesgo. La ilusión del control absoluto es falsa. Ninguna cantidad de análisis de datos o reuniones previas se eliminará el riesgo por completo. Siempre habrá un margen de incertidumbre. Totalmente. ¿Y la segunda? La segunda R es la responsabilidad. Al tomar una decisión, quien la toma asume la propiedad total de las consecuencias, sin andar buscando chivos emisarios si las cosas salen mal. Uy, qué difícil es eso en el mundo corporativo. Sí, ni hablar. Pero la tercera R es la que realmente cambia la perspectiva, creo yo. La renuncia. Claro, porque elegir un camino es, por definición matemática y filosófica, matar todos los demás caminos posibles. Es decir, elegir requiere atravesar un pequeño duelo. Exacto. Si una junta directiva decide invertir todo su capital en la estrategia de marketing A, tiene que, digamos, llorar la pérdida de la estrategia B y C. Pero mantener todas las puertas abiertas por miedo a renunciar es lo que genera parálisis. Lo cual nos empuja hacia la figura responsable de orquestar este delicado equilibrio, el famoso líder. Y esto plantea una pregunta importante respecto a lo que entendemos por liderazgo. Porque está muy mitificado, ¿no? Bastante. Culturalmente se adora la imagen del líder como el individuo más ruidoso de la sala, la figura heroica que golpea la mesa e impone su visión. El que tiene todas las respuestas. Pero la psicología social desmonta ese mito por completo. El líder no es un dictador iluminado. Es un instrumento del grupo. Un instrumento. Sí, es el rol depositado en la persona que en un momento determinado posee las herramientas exactas para satisfacer la necesidad actual del colectivo. Lo cual enlaza perfectamente con la teoría del liderazgo situacional de Hershey y Blanchard. Ellos argumentan que aferrarse a un solo estilo de liderazgo es una receta para el desastre. Totalmente. El líder efectivo es, en esencia, un camaleón. Uno que adapta su comportamiento basándose en el nivel de madurez del equipo frente a una tarea específica. La madurez es la variable crítica aquí. Si un equipo es nuevo en una tarea, su nivel de madurez es bajo. En ese escenario, se necesita un líder con un estilo instructor, altamente directivo, que marque pautas claras y procesos estrictos. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa si el líder mantiene ese estilo directivo y controlador cuando el equipo ya lleva, no sé, 5 años haciendo el trabajo a la perfección? Se convierte en un micromanagement asfixiante. Y destruye la moral. Por supuesto. Si el equipo alcanza el nivel de madurez máximo, el líder tiene la obligación de mutar hacia un estilo delegador. Dar un paso atrás, entregar autonomía y limitarse a monitorear los resultados generales. Claro, tratar expertos como principiantes es tan destructivo como dejar a los principiantes completamente a la deriva. Exacto. Y para medir la efectividad de estas interacciones, el texto menciona la famosa matriz gerencial de Blake y Mouton. Ah, sí, la de los cuadrantes. Esa misma. Esta matriz evalúa el liderazgo en 2 ejes fundamentales: la preocupación por la tarea, o sea, los números, los resultados, y la preocupación por las personas.
En un extremo está el estilo 1.1, conocido como el líder empobrecido. El líder empobrecido es el clásico supervisor que hace lo mínimo indispensable para no ser despedido. No le importan ni los objetivos de la empresa ni el bienestar de su gente. Es un fantasma burocrático. Su único objetivo es sobrevivir evitando cualquier responsabilidad. Y en el polo opuesto está el estilo 9.9, el líder de equipo. El ideal. Exacto. Este líder logra maximizar la eficiencia y los resultados precisamente porque invierte profundamente en construir relaciones de altísima confianza y respeto con los miembros del grupo. No ve una dicotomía entre cuidar a la gente y lograr el éxito. No, entiende que lo segundo depende totalmente de lo primero. Y el compendio intenta encapsular todas estas virtudes en el acrónimo LIDER, ¿verdad? L-I-D-E-R. Se habla de liderazgo, inteligencia, deferencia, entusiasmo y responsabilidad. Así es. Pero más allá de memorizar palabras, lo profundo aquí es cómo se equilibran. Por ejemplo, la inteligencia para administrar recursos no sirve de nada sin la deferencia, Que es clave. que es la capacidad genuina de fomentar equidad y respetar la dignidad del otro. Un líder muy inteligente pero sin deferencia rápidamente cruza la línea hacia la tiranía o el uso del poder de coacción que mencionamos antes. La combinación de esos factores es lo que crea un instrumento grupal afinado. Un individuo capaz de leer si el grupo necesita estructura urgente o si necesita una figura de contención, porque el cono invertido está a punto de desbordarse por la ansiedad latente. Es una coreografía monumental, la verdad. Lo es. Si recapitulamos todo lo que hemos explorado hoy, resulta evidente que navegar el mundo social es mucho más complejo que simplemente sentarse a conversar. Definitivamente. Somos criaturas profundamente interdependientes, impulsadas por hambres biológicas de reconocimiento y estímulo, y dispuestas a enfrascarnos en juegos psicológicos tóxicos con tal de no ser ignorados. La indiferencia es el enemigo real. Tal cual. Y al entrar en cualquier dinámica colectiva, el inconsciente se pone a trabajar de inmediato. Asignamos o asumimos roles muy pesados. El portavoz de las angustias, el saboteador que frena el cambio por miedo, o el chivo emisario que carga con las culpas de todos. Y ahora entendemos que el conflicto no es un síntoma de fracaso, sino una fase biológica de crecimiento que a veces se estanque en nudos sicilianos. Que solo pueden deshacerse mediante la aplicación inteligente del poder, y la valiente renuncia que implica toda toma de decisiones. Todo este conocimiento reconfigura la lente con la que observamos el mundo, francamente. Sin duda. La próxima interacción grupal, para quienes nos escuchan, dejará de parecer una simple acumulación de personas opinando. Va a revelar la maquinaria psicológica oculta operando en tiempo real. Ya no volverán a ver una reunión de trabajo de la misma forma. Para nada. Y para cerrar la inmersión de hoy, hay un concepto final del documento que merece una reflexión profunda por parte de la audiencia: la sintalidad. Un concepto fascinante. Se define como la personalidad propia del grupo. Así como cada individuo tiene una personalidad, el grupo, como entidad, desarrolla una sintalidad única, invisible pero con un peso gravitacional inmenso. Ajá. Y si cruzamos la sintalidad de un grupo con el concepto de la tele, esas proyecciones y atracciones inconscientes, y consideramos los roles defensivos que el colectivo nos impone para mantener su equilibrio en la superficie de ese cono invertido del que hablamos, Cabe preguntarse algo bastante inquietante. muy inquietante. Cuando uno entra a una sala de reuniones, a una cena familiar o a un equipo de proyecto y siente que está expresando sus opiniones libremente, Ajá. ¿cuánta de esa actitud, de esa rebeldía, de esa sumisión o de ese liderazgo que mostramos es genuinamente producto de nuestro libre albedrío? Es una gran pregunta. ¿Y cuánta es, pura y simplemente, el guión invisible que la psique del grupo necesitaba desesperadamente que leyéramos? Te deja pensando. Ahí queda esa pregunta para seguir descifrando el código fuente. Hasta la próxima.